Bendiciones, hermano y amigo televidente. Le saluda Andrés Moramonje, miembro de la Iglesia Bautista Palabra de Vida, ubicada en San Blas de Cartago. El día de hoy vamos a estar tratando acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo. Antes de comenzar, voy a pedirle que se una a mí en oración para que esta enseñanza sea dirigida por el Espíritu Santo. Señor Dios Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad que nos das de poder enseñar, Señor, y poder escuchar y aprender de tu palabra. Padre, quiero pedirte que tu Santo Espíritu esté dirigiendo esta enseñanza, Señor, y que no permita que ninguna palabra que no sea de tu fuente, Señor, salga de mi boca, Señor, y que todas las personas que escuchen esta enseñanza, Señor, puedan aprender, Señor, y puedan ser edificados. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Okay, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo. Voy a pedirles que me acompañen al Salmo 68, 18, donde vamos a encontrar la primera promesa acerca de que el Señor Jesucristo nos iba a dar dones. Dice el Salmo 68, versículo 18, ascendiste a lo alto y llevaste cautivo a los cautivos, recibiste dones para los hombres. ¿Quién es este que ascendió a lo alto si no es el mismo Jesucristo después de haber muerto en la cruz? Jesucristo desciende a lo alto y vemos que aquí la palabra nos prometía que iba a recibir dones para los hombres. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos dones, qué hacen esos dones y para qué nos sirven a nosotros como cristianos esos dones. Lo primero que podemos entender y lo más importante es que todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo debemos tener un don debido a que el Espíritu Santo nos los va a dar. Entonces, si usted no es miembro de un cuerpo de Cristo, amigo, quiero pedirle que se pregunte qué necesita para ser salvo. Es lo más importante que debemos aprender el día de hoy antes de comenzar cualquier enseñanza. Nosotros debemos poner nuestros pecados en Jesucristo, que Él es el que se va a encargar de limpiarlos y de lavarlos por medio de su sangre. Una vez que hayamos hecho eso, el Espíritu Santo va a entrar a habitar en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos va a dar muchas situaciones y dos en particular que vamos a estudiar el día de hoy, como es el fruto y los dones. Hermano, si usted ya es creyente, usted es miembro de una iglesia local, esperamos que usted sea miembro de esa iglesia local y queremos que usted comprenda que cada iglesia local es como un cuerpo. Vamos a leer en 1 Corintios 12, versículos 18 y 20, donde nos dice Pablo que les escribe a los corintios, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, pero si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Con esto podemos entender que nuestra iglesia local se puede comparar a un cuerpo. Como cuerpo, nosotros podemos apreciar nuestro cuerpo humano y vemos que todos los miembros son distintos, pero por pequeño que sea un miembro, no podemos menospreciarlo ni creer que el cuerpo puede vivir sin él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver en nuestra mano que el dedo meñique es quizás el dedo más torpe de nuestra mano, porque no puede presionar, no tiene fuerza y no es como el pulgar. Sin embargo, el dedo meñique tiene una utilidad con la que si el cuerpo no lo tuviera, no pudiera trabajar. Si no me creen, pueden preguntarle a cualquier guitarrista o un flautista a la hora de hacer su arte. Si un flautista no tiene el dedo meñique, simple y sencillamente no podría tocar. Así es igual nuestra iglesia. Cada uno de nosotros en nuestra iglesia local es un miembro y es importante dentro de la iglesia local. Y es por eso que usted primeramente no puede andar pasando de iglesia en iglesia, porque Dios lo puso a usted en una sola iglesia local. Dios le permitió tener una iglesia local y es ahí donde Dios lo quiere a usted y quiere que usted se desarrolle como cristiano. Ahora vamos a ver que el creyente ha recibido el Espíritu Santo. Eso es algo que todos los creyentes conocemos. Hemos recibido el Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Él es el sello de la promesa, como dice la Biblia, y Él va a producir en nosotros dos cosas. Lo primero que va a producir en el cristiano es el fruto del Espíritu Santo. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas 5, versículos 22 y 23, donde Pablo escribe, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí vemos varias particularidades. La primera es que es un solo fruto dividido en 9 atributos. Estos 9 atributos van a servir para 3 áreas de nuestra vida. La primera área es para Dios, es una primer triada, amor, gozo y paz, es para nuestra relación con Dios. La segunda triada, que es la paciencia, la benignidad y la bondad, es para nuestra relación con el prójimo. Y la tercera, fe, mansedumbre y templanza, es para nuestra relación con nosotros mismos.
Entonces vemos que el fruto es producido por el Espíritu Santo, pero somos nosotros los que lo manifestamos. ¿Qué es lo importante? Que el fruto, al cambiar mi personalidad, debe ser reflejado en mi conducta. Entonces el fruto, todo cristiano debe poder reflejarlo en su conducta en el diario vivir. Ahora, ¿qué más produce el Espíritu Santo en nosotros? Produce dones. ¿Qué son los dones? Los dones no van a la diferencia del fruto, no van a modificar nuestra personalidad interna, sino que nos van a equipar o capacitar para determinado servicio o ministerio dentro de nuestra iglesia local. Los dones son para estar dentro de la iglesia local y para eso el Espíritu Santo los dio. Ahora, como vemos, el fruto se refleja en nuestra personalidad y en nuestro carácter diario. Los dones se reflejan dentro de la iglesia local para tres funciones particulares. Primero, para el servicio, como nos dice 1 de Pedro 4, versículo 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Además, los dones son para la edificación de su iglesia local como cuerpo de Cristo. Dice 1 de Corintios 14, versículo 12, así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y por último, los dones del Espíritu Santo son también para promoción misional. Esto significa para prepararlo para realizar un ministerio. El Espíritu Santo nos da todas las armas que nosotros necesitamos para realizar un ministerio y es ahí donde nosotros debemos comprender y aprender cuáles son nuestros dones, cómo utilizarlos y qué función debemos cumplir con ellos. Hermano, ahora es importante, basados en Santiago 4:17, que nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, que usted comprenda que usted tiene que tener como mínimo un don. Si usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón, el Espíritu Santo lo ha capacitado con como mínimo un don. Por lo tanto, si usted no utiliza ese don dentro de su iglesia local para edificarlo, usted está pecando, porque todos los miembros de su iglesia necesitan de su don para su edificación. Además, está cometiendo una falta grave de amor hacia los demás hermanos, porque ellos requieren su don. Cada don que nos da el Espíritu Santo no es para edificarnos nosotros mismos, sino es para edificar a nuestra iglesia. Y en vista de esto, es que nosotros debemos utilizar nuestro don en la iglesia local. Imagínese usted qué sucedería si cualquier órgano de nuestro cuerpo simple y sencillamente decide dejar de trabajar un día. Si mi mano dice, no, me enojé con la pierna y dejo de trabajar. Mi cuerpo no podría funcionar sin mi mano. Así es nuestra iglesia. Nuestro cuerpo es un cuerpo que no puede funcionar si un miembro decide dejar de trabajar. Todos como miembros de una iglesia debemos ejercer nuestros dones. Ahora, acerca de los dones del Espíritu Santo, existen en general dos corrientes dentro de las iglesias cristianas. La primera corriente nos dice que hay dones que son activos y otros que están inactivos. Sin embargo, existe otra corriente que es la que consideramos más apegada a la Biblia, donde nos dice que, claro, al principio en la iglesia primitiva los dones se desarrollaban de una manera más notoria, pero esto debido a que producía más fe, como nos dice Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿los dones están inactivos o es que hay falta de fe en nuestras iglesias actualmente y por eso es que no se presentan tanto los dones? Sabemos, por ejemplo, en historias como la de Pablo y más actualmente como la de Jorge Müller, que fueron hombres que lograron grandes cosas gracias al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la fórmula que utilizaron ellos? Una fe firme, dedicación absoluta, profunda humildad, exquisita pureza y un constante ejercicio del don que recibieron. Si no me creen, pueden revisar estas características en Santiago 1, versículo 57, capítulo 4, 3 al 10 y capítulo 5, 15 al 18. Ahora, hermano, antes de comenzar a entrar a los 19 dones del Espíritu Santo y analizarlos uno por uno, quiero tratar de ayudarle a cómo debe usted reconocer sus dones. ¿Cómo reconocer los dones? Entendemos que los dones del Espíritu Santo es algo espiritual, no es algo que yo decido tener, no es algo que alguien me da, sino que es el Espíritu Santo el que me da el don porque mi iglesia lo necesita. Entonces, entendiendo eso, no podemos esperar que exista un quiz, un cuestionario, un test o algún tipo de examen físico para poder saber qué don tengo yo, porque no fui yo el que decidí qué don es el que tengo, sino es algo que el Espíritu Santo nos da.
Sabemos también que, como ya les he mencionado, que todo cristiano recibe al menos un don. Esto lo podemos ver en 3 pasajes de la Biblia. Efesios 4:8, que nos dice: por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. 1 Corintios 12:7, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Ponga atención que dice provecho mutuo, no para provecho mío, sino para provecho mutuo, o sea, de toda su iglesia. Y en 1 Corintios 12:11, que nos dice: pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Entonces es el Espíritu Santo el que decide qué don le está dando a usted. ¿Cómo reconocerlo? Dado que hay 19, ¿cómo sé yo cuál don es? Debido a que no vamos a encontrar una fórmula mágica para saberlo, lo que mejor recomendamos es, apegado a la Biblia, primero ore, pídale al Espíritu Santo que le esté revelando cuál don tiene usted. Segundo, proceda a estudiar en su Biblia qué dones hay, qué función cumple cada don y para qué son cada uno de esos dones. Eso lo vamos a estudiar durante esta enseñanza y una próxima enseñanza. Vamos a analizar los 19 dones del Espíritu Santo. Y después que ya usted cree tener un don, entonces, hermano, póngalo a trabajar en su iglesia local. Es en su iglesia local donde usted debe ejercer ese don y es su iglesia local la que debe determinar si usted tiene ese don o no. Recuerde que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa y es muy fácil que uno se pueda engañar a sí mismo creyendo que tiene un don o que no tiene otro. Entonces póngalo a trabajar y es su iglesia la que lo va a reconocer. ¿Cómo lo va a reconocer la iglesia local el don? Bueno, existe una técnica llamada las 3 Fs. Las 3 Fs son facultad, fervor y fruto. Entonces, si usted tiene la facultad, ¿qué es la facultad? Es la habilidad para realizar determinada actividad. Tiene el fervor, esto es tener la disposición, la convicción y el entusiasmo para realizar dicha actividad. Y además tiene el fruto, o sea, tiene un resultado y un respaldo divino de su actividad. Entonces, hermano, ese es su don y su iglesia local debe reconocer ese don como suyo. Recuerde que todos los miembros de su iglesia requieren de su don. Por lo tanto, no se justifique bajo una falsa modestia cuando usted sepa cuál es su don, pensando que puede ofender a los demás, o le dé pena aceptar su don. El Espíritu Santo se lo dio para su iglesia y es ahí donde usted lo debe de ejercer. Recuerde, como dice Francisco La Cueva, un gran maestro cristiano, nos dice: mientras Dios nos tenga con vida, espera algo mejor de nosotros, pues Él no hace nada inútil. Entonces, si Dios no hace nada inútil y nos tiene con vida, está esperando que nosotros hagamos algo mejor. Y eso es lo que debemos hacer con nuestros dones. No seamos como aquel siervo al que el Señor contaba en su parábola, un siervo inútil e indolente, sino seamos un buen siervo. Los dones. Vamos a analizar 4 listas de dones del Espíritu Santo. Los dones se presentan en Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8, que nos dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. El que hace misericordia con alegría. En esta primera lista podemos encontrar 7 dones, que son la profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir, ser dadivoso y hacer misericordia. La siguiente lista la vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, que voy a leer para ustedes, hermanos. Porque a cada uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este pasaje vamos a encontrar 8 dones más: palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe, sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. La siguiente lista la vamos a encontrar en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 28 al 30, que nos dice: a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas.
Acá vamos a encontrar 3 dones que no se habían repetido debido a que sanidades, hacer milagros, géneros de lenguas ya estaban mencionados en la lista anterior. Acá encontramos el de apóstol, el de ayudar y el de administrar. Y por último, tenemos en 1 de Pedro 4, versículos 10 al 11, la última lista de dones del Espíritu Santo que se presenta en la Biblia. Dice 1 de Pedro 4, versículos 10 al 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje Pedro nos menciona 2 dones, el de servicio, que ya lo habíamos leído en Romanos, y el de hablar. En total vamos a encontrar 19 dones del Espíritu Santo. Sin embargo, cabe destacar, hermano, que en Efesios 4:11 existe otra lista de dones, pero estos dones son los dones de Cristo. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son los dones que Cristo da. Según el maestro Francisco La Cueva nos dice que el Espíritu Santo da dones a los hombres. Sin embargo, Cristo da hombres a la iglesia. Entonces Cristo da sus dones a la iglesia. Podemos encontrar profetas como los que están en la Biblia. Encontramos los apóstoles, que son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. No hay más de esos 12 apóstoles como don de Cristo. Encontramos los evangelistas, que también en la Biblia encontramos muchos, y encontramos pastores y maestros, que es principalmente el don de Cristo que está más activo. Toda iglesia local tiene un don de Cristo porque Cristo dio a un hombre, a un pastor para su iglesia local. Ahora, entendiendo esto, vamos a proceder a estudiar los dones del Espíritu Santo uno por uno. El primer don, según el orden cronológico que le leí en la Biblia, es el don de la profecía. Este es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. En el Antiguo Testamento la labor del profeta era proclamar la voluntad de Dios de cosas, sean pasadas, presentes o futuras. En el Nuevo Testamento el profeta edifica, consuela y exhorta a los creyentes, esto según 1 Corintios 14:3. Este es el don en el que se presenta una dificultad con los cristianos porque dicen que está inactivo debido al cierre del canon de la Biblia. Sin embargo, a la luz de Apocalipsis 19, versículo 10, en la parte C, en la parte final del versículo dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, según este versículo podemos entender que el don de la profecía es dar el testimonio de Jesús. Así que, hermano, si usted es de esas personas que pueden dar el testimonio de Jesús con sabiduría, con poder del Espíritu Santo y recibe el fruto, usted tiene el don de la profecía. El siguiente don lo encontramos en Romanos 12:7 y en 1 de Pedro 4:11, es el don del servicio. La palabra servicio es realizar obra y oficio de diácono. Recordemos en Hechos 6, versículos 1 al 7, cuando la primera iglesia primitiva está teniendo problemas porque habían quejas que las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles dicen que nombren a 7 personas para que cumplan esa función. Esas 7 personas son llamadas diáconos. Estos diáconos tienen la función de encargarse de atender necesidades dentro de la iglesia local. En el ejemplo que les comento, se encargaban de atender las necesidades de las viudas griegas. Además de eso, este don tiene una importancia adicional porque este don permitía que mientras los diáconos hacían su función, los apóstoles se encargaban de sus funciones, que era predicar y orar, según el versículo 4 de Hechos 6. El tercer don es el don de la enseñanza. Este lo vamos a encontrar en Romanos 12:7. Y este don, el original es la palabra didasco. Esta palabra va a crear en nuestro español, en nuestro castellano, crea la palabra didáctico, que significa ser adecuado para enseñar o instruir. Entonces, la persona que tiene este don tiene una capacidad especial para enseñar verdades bíblicas a la iglesia local. Es una capacidad que el Espíritu Santo le da para poderle enseñar a usted como miembro de la iglesia alguna verdad que Dios quiere para usted. Cuarto don es la exhortación. La palabra original es paracaleo.
Esta palabra viene compuesta de dos palabras griegas, como es para, que significa al lado, y kaleo, que es llamar. Este don significa apremiar a alguien para que siga un curso de conducta siempre con anticipación y mirando al futuro. Es importante notar que la exhortación es siempre mirando al futuro, no es con cosas que ya pasaron. ¿Por qué? Porque si usted, hermano, quiere llamarle la atención a una persona con cosas que ya pasaron, una de dos: o usted lo va a consolar si lo está haciendo bañado en el amor ágape que le da el Espíritu Santo, o usted lo está regañando. Y si usted lo está regañando, es algo que el Espíritu Santo en ningún momento de la Biblia menciona que debemos hacer como miembros de la iglesia. Entonces, comprendamos que el don de exhortación es preventivo, es buscar que una persona tome consejo o prevenirle un daño antes de que las situaciones sucedan. Entonces, piense usted, si usted tiene ese fervor por prevenirle el daño a las demás personas, tiene la facultad de hacerlo y tiene el fruto porque las personas lo están escuchando y les previene un daño, un dolor, entonces usted tiene el don de la exhortación. El quinto don nos dice Romanos 12:7, que es ser dadivoso. Ser dadivoso significa dar parte de algo de una manera generosa. Sin embargo, no es simple y sencillamente la acción de dar, debido a que cualquier persona en este mundo puede dar. Usted puede ir pasando por la calle, se encuentra un indigente, saca de su bolso una moneda y se la da, y usted se la da. El don de ser dadivoso se refiere más a una idea de compartir o impartir. Esto significa que usted le va a dar a esa persona que tiene una necesidad, pero usted se va a quedar ahí con esa persona, atendiendo su necesidad y compartiendo los recursos que usted le está dando. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, donde se nos dice que la mayoría de miembros de la iglesia vendían sus bienes para poderlos compartir con todos los demás. Vean que ellos vendían los bienes y iban y compartían, no nada más lo daban, sino que lo compartían con los demás. El sexto don que podemos encontrar todavía en Romanos 12, versículo 7, es el don de presidir. Esto significa estar de pie ante alguien para conducir, ocupándose de ese alguien o de algo con atención y diligencia. El hecho de presidir un grupo de personas es algo que es una habilidad natural para muchas personas. Debido a eso es que en la mayoría de programas que usted puede ver en la televisión, usted va a encontrar un conductor o un presentador. Sin embargo, el don del Espíritu Santo radica en darle a la persona la capacidad de conducir a la iglesia, de dirigir a la iglesia, preocupándose con atención y diligencia de los miembros de todos los miembros de la iglesia, preocupándose porque todas las personas lleguen temprano a la iglesia, porque todas las personas tengan un asiento dentro de la iglesia, porque todas las personas tengan Biblia, por todas las necesidades que hay en la iglesia, y poder dirigir a toda la iglesia para que el culto o las actividades que se vayan a realizar vayan en orden. Séptimo don que vamos a encontrar todavía en Romanos 12:7 es el de hacer misericordia. El hacer misericordia significa mostrar bondad mediante actos benéficos o de ayuda. Es muy similar al don de ser dadivoso. Sin embargo, el don de ser dadivoso decíamos que es dar de algo que yo tengo, es un recurso que yo tengo y lo doy para la otra persona. El hacer misericordia se refiere principalmente a no algo que yo tengo, sino que aunque tengo carencia, yo busco hacer actos o ayudas para poder colaborar con usted como hermano. Estos son los primeros 7 dones que encontramos en la Biblia, los encontramos en Romanos capítulo 12. Existen 19 dones de los cuales vamos a terminar de hablar en una próxima enseñanza por razones de tiempo. Ahora, hermano, quiero permitirme orar por usted, por sus necesidades, que yo no las conozco, pero sabemos que el Espíritu Santo y que Dios conoce todas las necesidades que usted tiene y puede ayudarle en sus necesidades. Entonces, hermano, antes de despedirme, quiero orar y quiero recordarle que es vitalmente importante que usted reconozca su don y lo ponga a usar en la iglesia, en su iglesia local, porque para eso es que el Espíritu Santo lo dio, para edificación mutua, para edificación de sus hermanos, no para edificación propia. Les pido que me acompañen a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos este día y te agradecemos esta enseñanza, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú estés viendo la necesidad de todas las personas que hayan escuchado esta enseñanza, Señor, y que tú estés atendiendo esas necesidades, Señor. Te pedimos que tú estés aclarando el pensamiento de todas las personas, Señor,
y que tú les ayudes a comprender cuál es su don, Señor, cuál es el don que el Espíritu Santo les ha dado para que ellos puedan edificar su propia iglesia local, Señor, que podamos entender lo importante que es la iglesia que tú nos has dado y poderla edificar y crecer en ella, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.